o podría ser finito pero curvado sobre sí mismo de una forma tridimensional, de modo que si viajaras en una dirección constante durante billones de años, terminarías regresando al mismo punto de partida sin haber tocado jamás una pared. Sin embargo, hay un tipo muy diferente de borde que sí existe para nosotros, y es un borde absolutamente real e insuperable. Lo llamamos el horizonte del universo observable. Para entender este horizonte, solo necesitas recordar un hecho fundamental sobre la luz. La luz viaja increíblemente rápido, pero no viaja de forma instantánea. Le lleva un tiempo determinado ir de un sitio a otro. La luz que sale del sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra. Eso significa que nunca ves el sol tal como es en este preciso instante, sino tal como era hace 8 minutos. Si el sol se apagase de repente, nosotros no nos enteraríamos hasta dentro de 8 minutos. Cuando miramos hacia estrellas más lejanas, estamos mirando directamente hacia atrás en el tiempo. Vemos a la estrella más próxima a nosotros tal como era hace 4 años. Vemos galaxias cercanas tal como eran hace millones de años. Y cuando apuntamos nuestros mejores telescopios hacia el espacio más profundo, estamos viendo galaxias cuya luz tardó miles de millones de años en viajar hasta nosotros. Pero aquí está el detalle crucial. El universo no ha existido durante un tiempo infinito. Sabemos que el universo observable comenzó hace aproximadamente 14.000 millones de años en un estado de densidad y temperatura extremas. Debido a que el universo tiene una edad finita y la luz viaja a una velocidad límite, existe una distancia máxima desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nuestros ojos. Ese es nuestro horizonte. Más allá de esa distancia, hay luz que fue emitida hace miles de millones de años, pero que aún no ha tenido tiempo suficiente para cruzar el espacio y alcanzarnos. Ese horizonte es el auténtico borde de nuestro universo observable. No es una pared de piedra ni un abismo donde te caes al vacío. Es simplemente una frontera de información, una barrera creada por la velocidad de la luz y la edad del cosmos. Y lo más fascinante de todo es que, debido a la expansión acelerada del espacio, hay partes de ese universo distante que se están alejando de nosotros tan rápido que su luz jamás nos alcanzará. Esas regiones están cruzando nuestro horizonte hacia la oscuridad eterna, quedando desconectadas de nosotros para siempre. Así que la respuesta sorprendente a qué ocurre en el borde del universo es que no hay una pared física, sino una frontera móvil de tiempo y luz. Cada observador en el cosmos tiene su propio horizonte, centrado en sí mismo, como un marinero en medio del océano que ve su propio horizonte marino. Cuando contemplas la inmensidad de este horizonte cósmico, es muy fácil sentirse pequeño e insignificante. Te sientes como un grano de polvo microscópico flotando en un océano cósmico interminable e indiferente. Pero esa es solo una forma de mirar las cosas y, en mi opinión, es la forma equivocada. Porque cuando miras de cerca de qué está hecho ese grano de polvo, te encuentras con algo infinitamente maravilloso. Piensa por un momento en lo que realmente eres tú, tu cuerpo, tus ojos, las neuronas que en este instante están procesando el sonido de mi voz, están compuestos por átomos de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, de hierro, de hidrógeno. ¿Y de dónde salieron esos átomos? El hidrógeno que hay en las moléculas de agua de tus células fue creado en los primeros minutos.
posteriores al nacimiento del universo. Es un elemento primigenio, tan antiguo como el propio tiempo, pero todos los demás elementos más pesados, como el carbono de tus músculos o el hierro de tu sangre, no existían al principio. Tuvieron que ser fabricados dentro del horno nuclear del corazón de estrellas gigantescas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Esas estrellas colosales consumieron su combustible, colapsaron bajo el peso de su propia gravedad y finalmente explotaron en descomunales supernovas. En esas explosiones épicas, las estrellas sembraron el espacio interestelar con los elementos complejos que habían cocinado en su interior. Esa nube de polvo y gas volvió a colapsar con el tiempo para formar nuestro Sol, la Tierra y, eventualmente, a nosotros mismos. Así que esto no es una metáfora poética, es una verdad científica, literal y rigurosa. Somos, literalmente, polvo de estrellas. El universo no es algo ajeno que está allá afuera mientras nosotros estamos aquí dentro, observándolo como simples espectadores. Nosotros somos parte del universo. Somos una combinación increíblemente organizada de los mismos átomos que forman las estrellas, los planetas y los cometas. Y aquí está el misterio más profundo de todos. Si tomas un puñado de átomos de carbono, un poco de agua, algo de nitrógeno y los dejas solos en una caja, no hacen nada especial. Son solo materia inerte, obedeciendo ciegamente las leyes mecánicas de la naturaleza, pero si pones esos mismos átomos juntos en la combinación adecuada, organizada a lo largo de miles de millones de años de evolución natural, ocurre algo alucinante. Esos átomos empiezan a pensar, empiezan a sentir, a recordar, a reír, a enamorarse y a preguntarse qué hay al otro lado del horizonte del cosmos. Somos átomos que han cobrado conciencia de sí mismos. Somos la forma que tiene el universo de contemplarse, de estudiarse y de admirar su propia belleza. Cuando un físico estudia un átomo en un laboratorio, en realidad es un grupo de átomos estudiando a otro grupo de átomos. A mí me parece que eso es mucho más asombroso, bello y poético que cualquier cuento de hadas que hayamos inventado. La naturaleza no necesita magia para ser maravillosa. Su propia realidad es suficiente para dejarte sin aliento. Pero si los átomos son capaces de organizarse de esta manera tan extraordinaria para crear un ser vivo, surge de inmediato otra pregunta fascinante. ¿Por qué todo cambia siempre en una sola dirección en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué nos hacemos viejos? ¿Por qué las cosas se rompen y por qué no podemos viajar libremente hacia el pasado? Hablemos del tiempo y de esa extraña propiedad de la naturaleza a la que los físicos llamamos entropía. Si observas el movimiento de los átomos individuales a escala microscópica, te das cuenta de algo muy curioso. Las leyes fundamentales de la física que gobiernan el movimiento de los átomos son completamente simétricas respecto al tiempo. Si grabas un vídeo de dos átomos rebotando el uno contra el otro como si fueran dos bolas de billar sobre una mesa y luego reproduces el video al revés, la escena sigue pareciendo perfectamente natural. No hay nada en las leyes básicas de la física que te diga cuál es el camino hacia el futuro y cuál hacia el pasado a nivel de un solo átomo. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana a gran escala, la diferencia entre el pasado y el futuro es aplastante y evidente. Si ves un vídeo donde las piezas de una taza rota que están desperdigadas en el suelo se juntan,
mágicamente y saltan hacia arriba para recomponerse sobre la mesa, sabes al instante que el vídeo está sonando al revés. Sabes que las tazas se caen y se rompen, pero jamás se desarrompen solas. Si viertes un chorro de leche fría en una taza de café negro, verás cómo la leche se mezcla, formando hermosas espirales turbulentas hasta que todo el líquido se vuelve de un color marrón, uniforme. Pero jamás has visto que un café con leche bien mezclado se separe espontáneamente en una capa de leche pura y un estanque de café negro. ¿Por qué ocurre esto si los átomos individuales no tienen ninguna preferencia por ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo? La respuesta no está en una fuerza misteriosa, sino en una simple cuestión de probabilidad y estadística. Piénsalo de esta manera tan sencilla. Imagina que tienes una caja dividida en dos mitades por una pared en el centro. En el lado izquierdo pones 100 canicas azules y el lado derecho lo dejas completamente vacío. Ese es un estado extremadamente ordenado y específico. Ahora quitas la pared divisoria y empiezas a agitar la caja con fuerza. Las canicas rebotarán en todas direcciones y se distribuirán por toda la caja de forma aleatoria. Si sigues agitating la caja durante horas, ¿cuál es la probabilidad de que por pura casualidad las 100 canicas vuelvan a juntarse todas en el lado izquierdo? No es absolutamente imposible en términos matemáticos estrictos, pero es tan astronómicamente improbable que podrías esperar durante toda la edad del universo y jamás verías suceder ese milagro. Hay infinitamente más formas de que las canicas estén desordenadas y repartidas por la caja que formas de que estén perfectamente ordenadas en un solo lado. La entropía es simplemente una medida de cuántas formas diferentes hay de arreglar las partes de un sistema sin cambiar su aspecto general. Decir que la entropía siempre aumenta en el universo significa simplemente que las cosas tienden a pasar de configuraciones raras y muy ordenadas a configuraciones comunes y desordenadas. Hay muchísimas más maneras de tener una taza en pedazos rotos sobre el suelo que maneras de tener sus átomos encajados perfectamente formando una taza sana. Por eso el tiempo tiene una flecha clara que apunta en una sola dirección. La flecha del tiempo no es una propiedad mágica del espacio. Es el resultado estadístico de que el universo comenzó en un estado de orden muy alto y poco probable. Desde aquel momento inicial, la energía se ha ido dispersando, el orden se ha ido desvaneciendo y la entropía ha ido aumentando en cada rincón del cosmos. Nosotros, los seres vivos, somos capaces de mantener nuestro orden interno, de construir cuerpos complejos y pensar pensamientos lúcidos solo porque consumimos energía del exterior. Comemos alimentos, procesamos la energía y expulsamos calor desordenado hacia el ambiente que nos rodea. Creamos un pequeño oasis de orden en nuestro interior a costa de aumentar el desorden global. En el resto del universo, es un baile continuo y valiente contra la corriente inevitable de la entropía. Una batalla hermosa, pero temporal. Y hablando de átomos y de cómo funcionan las cosas en el fondo, no puedo dejar de mencionar el mundo microscópico de la física cuántica. Si crees que la expansión del espacio o la flecha del tiempo son ideas extrañas, espera a ver cómo se comportan las partículas cuando las miras de muy cerca. A la escala de lo infinitamente pequeño, la naturaleza abandona por completo nuestro sentido común cotidiano en nuestra experiencia diaria.
Si lanzas una pelota de béisbol hacia una pared que tiene dos ventanas, la pelota pasa por la ventana izquierda o por la ventana derecha. Pasa por una o por otra, pero no por las dos a la vez. Y la pelota tiene una posición definida en todo momento, tanto si la estás mirando como si tienes los ojos cerrados. Pero cuando haces experimentos con partículas subatómicas como los electrones, descubres que la realidad no funciona de esa manera. Si envías un electrón hacia una barrera con dos pequeñas ranuras, el electrón no se comporta como una simple bolita de materia dura. Se comporta como si fuera una onda de probabilidades que se extiende por el espacio. La onda pasa por ambas ranuras al mismo tiempo, interfiere consigo misma al otro lado y produce un patrón de interferencia característico de las olas de agua. Pero cuando la onda choca contra la pantalla de detección al final del trayecto, el electrón aparece repentinamente en un solo punto concreto, como una partícula puntual. Es como si la naturaleza mantuviera abiertas todas las posibilidades al mismo tiempo. Mientras nadie la observa, el electrón no tiene una posición perfectamente definida hasta que interactúa con el entorno o es medido por un aparato. Durante mucho tiempo, la gente se ha devanado los sesos intentando entender qué significa esto. En un sentido filosófico profundo, ¿significa que la realidad no existe cuando no la miramos? ¿Significa que la mente humana crea el mundo con solo observarlo? Yo prefiero mantener los pies en la tierra y aceptar la lección con un poco de humildad intelectual. Lo que la física cuántica nos enseña no es que la mente sea mágica, sino que nuestro sentido común cotidiano se desarrolló para sobrevivir entre rocas, árboles y depredadores, no para entender a los electrones. No tenemos ninguna garantía de que la naturaleza esté obligada a comportarse según lo que a nosotros nos parece intuitivo o razonable. La naturaleza es como es, y nuestro trabajo como científicos es observarla con atención, maravillarnos con sus reglas y aceptar la realidad tal como se nos presenta, sin imponer nuestros prejuicios. A mí me encanta no saberlo todo. Creo que es mucho más interesante vivir en un universo lleno de misterios por resolver que en un mundo donde creemos tener todas las respuestas definitivas. Estar seguro de algo sin pruebas es una trampa mental. Dudar, hacerse preguntas, estar dispuesto a equivocarse y corregir el rumbo es la verdadera esencia del pensamiento científico y de la libertad humana. Esto nos lleva de vuelta a nuestra propia existencia, a nuestra vida mortal y a lo que significa todo esto. A menudo la gente me pregunta si entender la física, la entropía y las leyes frías de la materia no. Le quita la magia y el misterio a la vida. Piensan que analizar una flor hermosa en términos de células, moléculas y luz solar destruye su belleza. A mí me parece exactamente lo contrario. Un artista ve una flor y aprecia su forma, sus colores bellos, su elegancia estética. Yo también puedo ver y apreciar esa belleza visual de la flor, pero al mismo tiempo, la ciencia me permite ver mucho más allá. Puedo ver las complejas reacciones químicas en el interior de sus células aprovechando la luz del sol para transformar el aire y el agua en materia viva. Puedo ver los patrones evolutivos que hicieron que la flor desarrollara esos colores específicos para atraer a los insectos y lograr que la polinicen. Veo el esfuerzo increíble de la vida luchando contra la entropía para mantener su estructura.
La ciencia no resta belleza, al contrario, la multiplica por 1000, porque añade capas y capas de profundidad y asombro a todo lo que tocamos. ¿Y qué hay de la muerte? Cuando lo piensas desde la perspectiva de la física, la muerte deja de ser un monstruo aterrador y oscuro para convertirse en parte del ritmo natural del cosmos. Nuestros cuerpos son arreglos temporales de materia y energía. Somos como una ola en el océano. La ola se levanta, cobra una forma definida, se desplaza por la superficie durante un tiempo y brilla bajo el sol. Parece un objeto independiente, algo separado del mar. Pero en realidad, la ola nunca estuvo separada del océano. La ola es el océano haciendo algo. Durante un momento, y cuando la ola finalmente rompe y se disuelve de nuevo en el agua, nada se ha perdido. Realmente. Y el agua sigue estando allí. Los átomos que forman tu cuerpo no desaparecen cuando mueres. El carbono, el nitrógeno y el oxígeno regresan a la tierra, al aire, a las plantas y al suelo. En el futuro, esos mismos átomos volverán a formar parte de árboles, de flores, de nubes, de nuevos seres vivos que volverán a mirar las estrellas. La conservación de la materia y de la energía nos dice que nada en el universo se destruye. Verdaderamente, todo se transforma. Hace muchos años, cuando perdí a la persona que más he amado en este mundo, mi querida esposa Arline, atravesé por el dolor más profundo que un hombre puede sentir. Años después de su partida, le escribí una carta que guardé en un sobre cerrado durante mucho tiempo. En esa carta le decía que la seguía amando con todo mi corazón, aunque ella ya no estuviera allí. Para leerlo, y comprendí algo muy profundo sobre la condición humana. El amor que sentimos por alguien no se evapora ni pierde su valor porque la vida sea finita. Al contrario, el hecho de que nuestro tiempo aquí sea limitado, de que seamos destellos breves de conciencia en medio de la eternidad, hace que cada instante sea infinitamente más valioso. La brevedad de la vida es lo que le da su brillo único y su urgencia hermosa. No necesitamos promesas de inmortalidad ni cuentos mágicos para encontrar consuelo y sentido a nuestra existencia. El sentido de la vida no es algo que nos venga dado desde afuera en un pergamino sagrado. El sentido es algo que creamos nosotros mismos cuando amamos a otras personas, cuando aprendemos algo nuevo, cuando ayudamos a aliviar el sufrimiento de alguien o simplemente cuando nos maravillamos con la naturaleza. Así que la próxima vez que salgas por la noche y mires hacia el firmamento, recuerda lo que realmente estás contemplando. No estás mirando una caja cerrada con paredes lejanas. Estás mirando un océano de espacio en expansión acelerada, un cosmos vibrante que se extiende más allá de lo que la luz ha podido viajar desde el origen del tiempo. Estás mirando el lugar donde se cocinaron los átomos de los que estás hecho en las entrañas de estrellas extintas hace eones. Eres el universo abriendo sus propios ojos para mirarse a sí mismo. Eres un pequeño milagro de la física, un conjunto de átomos que ha tenido la inmensa suerte de estar vivo durante un instante para explorar, dudar, reír y amar. No hay mayor aventura que salir a descubrir cómo funciona el mundo. Mantén siempre viva esa curiosidad infantil. No tengas miedo de decir no lo sé. Sigue haciéndote preguntas, sigue mirando a las estrellas y, sobre todo, disfruta de este breve y
maravilloso viaje por el cosmos.